El señor Carlos Caroselli, abogado. Buenas tardes, bienvenido a Tardes de Primera. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí te estoy escuchando. Muchas gracias, Carlos, por atendernos. La verdad que nos vas a traer un poquito de luz a todas estas cuestiones legales que viste que la gente queda preguntando, buscando información, y la verdad que en la actualidad y en la sociedad esto nos lleva por delante, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para una prisión preventiva? Carlos, seguramente van a saltear muchas preguntas. Queremos saber qué está pasando con esto que la gente siente, ¿no? Como entran por una puerta, salen por otra. Qué cuestiones complicadas, ¿verdad? Sí, totalmente. Mira, la otra vez estuve leyendo el diario, unas noticias policiales, y de pronto me encontré con un comentario de un lector que me pareció importante poder clarificar algunas cuestiones. Por eso cuando vos me invitaste a formar parte de tu programa con este tipo de Así es. entrevistas, me pareció importante hablar de lo que se denomina prisión preventiva, porque inclusive muchas personas no tienen idea qué es la prisión preventiva, Claro. por qué es. En realidad la prisión preventiva se le llama, o se le da un nombre al periodo en el cual la persona está detenido hasta tanto se haga el juicio Claro. o en definitiva la sentencia quede firme, ¿sí? Y bueno, y ahí se plantean un montón de cuestiones, porque decimos, ¿quién pide la prisión preventiva? ¿El juez? ¿Lo decide solamente el juez? ¿Lo decide el Claro. fiscal? ¿Cómo hacemos? Entonces, eso es un montón de preguntas que hacen las personas, decir, escúchame, lo detuvieron recién y a la media hora ya está de vuelta en la calle. Y no es Increíble. la primera vez que comete delito, dice. Ya tiene un montón de delitos que cometieron. Entonces, bueno, yo, la idea mía, humildemente, es poder aportar un Por poquito favor. de información Sí, por para que supuesto. la gente sepa bien qué es la prisión preventiva y cuándo se utiliza. Bien, En perfecto. realidad, siempre que hablamos de prisión preventiva, estamos hablando de un proceso penal. Y en los procesos penales tienen varios principios. El primero de ellos, que es muy fuerte y muy importante, es el principio de inocencia en juicio. Es decir, la persona es tratada como inocente hasta que finalice el juicio o que tenga la sentencia firme. Mientras tanto, todos los operadores del Poder Judicial deben tratar a esa persona como inocente, nos guste o no nos guste. Quizás Que es esto la es lo que parte más más les difícil, molesta. ¿no? Claro, es la parte que más le duele a la gente, a los familiares, Exactamente. a la sociedad. Exactamente, por más que haya sido infragrante y que lo hayan encontrado al momento del robo, por ejemplo, lo hayan detenido dentro de la casa, que estaba robando, que tenía un montón de cosas en la mano, y dicen, ¿cómo decimos que es inocente? Bueno, es así. Y Increíble. después el otro principio que también es muy fuerte es la libertad, el principio de poder transitar todo el proceso penal hasta que la sentencia esté firme o en condiciones de ser ejecutada, tiene que estar en libertad. Entonces, esos dos principios son muy fuertes, son Qué muy bárbaro. pesados, y le corresponde entonces la tarea al fiscal ir y decirle al señor juez, mire señor juez, yo quiero la prisión preventiva de esta persona hasta que la sentencia esté firme. Quiero que esta persona quede detenido hoy hasta que la sentencia esté firme. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de la prisión preventiva? Solamente tiene una sola finalidad, que nosotros lo denominamos fines del proceso. Es decir, que el proceso se haga, que todas las etapas que tienen que ocurrir ocurran hasta una sentencia firme y Bien. que la persona no se fugue, que de pronto la vayamos a buscar y no lo encontremos. ¿Qué necesito o qué necesita el fiscal para poder la prisión preventiva? Por ejemplo, Claro. lo detienen ayer y hoy se hace la audiencia. A las 24 horas de que la persona está detenida se tiene que hacer una audiencia. Y esa es la oportunidad que tiene el fiscal de pedir la prisión preventiva. ¿Y qué es lo que necesita el fiscal? ¿Qué tiene que tener en la mano? Tiene que tener elementos que el hecho delictivo ha ocurrido, efectivamente ha ocurrido. Bien. No tiene que tener la totalidad de la prueba, pero sí elementos o pruebas suficientes como para probar que el hecho existió. Bien. Y a su vez también tiene que tener una sospecha fuerte de que la persona detenida es autor o partícipe. Por ejemplo, si lo encontramos en la calle. Claro. ¿Sí? Con esos requisitos
que tiene el fiscal en la mano, recién ahí puede pedir la prisión preventiva. Es lo primero que le va a preguntar el juez. ¿Usted tiene estos dos requisitos? Sí. Bueno, ahora hablemos. ¿Qué es lo que tiene que probar el fiscal en esa audiencia? 3 cuestiones: peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación y protección de la integridad física de los testigos o de la víctima. En el peligro de fuga se van a tomar en cuenta una serie de cuestiones muy importantes. Por ejemplo, si la persona, el imputado, tiene arraigo. ¿Esto qué es arraigo? Arraigo es, por ejemplo, que la persona tiene un domicilio fijo, tiene un trabajo estable, tiene familia, esposa, hijos, hermanos, todo un grupo familiar que lo contiene. Y de pronto también tiene que ver si la pena que tiene el hecho investigado es alta. Supongamos un homicidio. Ya con un homicidio ya estamos contando con una pena en expectativa muy alta, con lo cual también le daría elementos o herramientas al fiscal como para que pida la prisión preventiva. Después, cuando hablamos del entorpecimiento de la investigación, decimos, si la persona no está detenido, está libre, puede modificar la prueba. Por ejemplo, necesitamos hacer allanamientos. Y si nosotros dejamos que vaya a la casa, va a esconder todas las cosas que se robó. Va a ocultar todo, va a romper papeles, va a tirar por la ventana todo y no le vamos a encontrar nada. Por eso es importante que esté detenido. O que podrá influir en los testigos, que lo podrás convencer. Che, vení, charlemos, mirá, decía algo en favor mío. O que va a inducir a otro para que digan algo en favor de él. O que diga, por ejemplo, buscan a un menor y le dicen, che, hacete cargo vos que sos menor, que no te va a pasar nada, para que yo quede libre. Eso es una forma de inducir a otros a que para la finalidad es entorpecer la investigación. Tira información, o viene un testigo, me da información que me lleva la investigación por otro lado y me entorpece. Bien. Respecto de la integridad de las víctimas o de los testigos, tienen que ver con las amenazas y sobre todo cuando estamos hablando de violencia de género. Qué difícil ese momento, ¿no, Carlos? Qué difícil es ese momento con violencia de género y demás, las amenazas, ¿no? Es una parte muy difícil para las víctimas, sobre todo. Claro, mucha gente por ahí habla mal de la prisión preventiva, pero yo quiero hablar de un caso en particular que estoy representando a la familia de la víctima. El caso fue un caso de un homicidio acá en Chipoleti, en donde los victimarios andaban a los tiros por la calle, ¿sí? Y termina muerta la víctima por una discusión torpe. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Mire, los testigos se sienten amenazados. ¿Por qué? Porque andan todo el tiempo con armas en el barrio, es una toma, andan a los tiros, y si mataron por una discusión torpe, se imaginan cómo se van a sentir los testigos cuando ellos van a estar testificando en contra de esos imputados, en donde se encuentra en peligro su libertad por muchos años. Estamos hablando de 15 años, 20 años. Entonces, cuando nosotros lo presentamos al juez de garantías de acá de la ciudad de Chipoleti, indudablemente el juez de Chipoleti tomó los argumentos que dimos tanto la fiscalía como yo, que estaba en representación de la familia, que la figura se llama querellante. Bien. Inmediatamente ordenó la prisión preventiva hasta que termine el proceso. ¿En qué casos no corresponde o no se puede aplicar la prisión preventiva? Por ejemplo, en las personas mayores de 70 años, también, por ejemplo, cuando tenemos una persona o el imputado que tiene una enfermedad grave, incurable, y que no pueda ser tratado en una unidad de detención o en una comisaría, o que el hecho de estar en preso, detenido, su estado de salud se va a agravar, ¿sí? Y también es el caso de las mamás en periodo de lactancia, sobre todo en el primer año, y aquellas personas mamás que están embarazadas. En todos esos casos no se puede. Se haría muy cuesta arriba lograr una prisión preventiva. No se ha logrado, en muchos casos no se ha logrado. Qué bárbaro, porque nos da un poco de luz también para saber, ¿no? En este tipo de decir, bueno, qué injusto, qué sé yo, y hasta mismos periodistas también, ¿no? Pero la ley es así y, bueno, es un poco más de claridad en este tipo de casos también, sobre todo para acompañar a las víctimas también, ¿no? Decir, pero ¿cómo puede ser? Y casos puntuales de estafas y demás, me comentabas algo de Cositorto también, por ejemplo, que es un caso emblemático, ¿no? En nuestro país también con todo lo que estuvo sucediendo.
Claro, el caso Cositorto, por ejemplo, que era un vendedor ambulante que de pronto fundó un aseo que se llama Generación Zoe. Ujú. Esta persona, cuando vio que todo se estaba saliendo a la luz, toda la cantidad increíble de estafas que hizo, decidió irse, se fue a otro país. Entonces, cuando lo detienen en otro país. Ahora lo detuvieron, lo trajeron a Córdoba, que es el lugar en que está de origen la causa, y creo que le toman la indagatoria hoy y seguramente el fiscal va a pedir obviamente la prisión preventiva. Mm, Tomando en cuenta todo lo que hablamos, que tiene que ver con el peligro de fuga, indudablemente esta persona, Cositorto, tiene herramientas como para poder fugarse. Entonces, ante el peligro de fuga, bien. el fiscal va a pedir la prisión preventiva y seguramente, yo estoy prácticamente seguro de que el juez le va a hacer lugar a lo que pida la defensa, la fiscalía. Seguramente la defensa va a decir por ahí, no, mire, en realidad él fue, pero no tenía pasaje para volver, tuvo dificultades para volver, pero indudable, o no sabía que lo Claro. buscaban. Yo entiendo que el juez, tomando en cuenta todos estos elementos que te estoy narrando, indudablemente el juez va a ordenar la prisión preventiva. Sería necesario, ¿verdad? O sea, sería como una locura dejarlo, ¿no? Porque es un peligro, se puede volver a escapar, tal cual, están todos los indicios. Sí, totalmente. Y aparte, algo muy importante, los jueces de pronto no son lo que dictan las normas. Quienes Bien. dictan las normas son los legisladores nacionales y los legisladores provinciales. Los legisladores provinciales hacen todo lo que tiene que ver con esta regulación de la prisión preventiva. Ujú. Y nosotros tenemos en Neuquén, por ejemplo, un código procesal penal muy garantista. Y de pronto tenemos jueces que son más estrictos y jueces que son más garantistas. Con la misma letra podemos decir, por ejemplo, no tiene arraigo. Y un juez me va a decir, bueno, pero tráeme más elementos. Está bien, no tiene trabajo, pero tiene familia. Y le va a exigir no solamente el Bien. arraigo, sino otra característica, otra situación, como por ejemplo el comportamiento que tuvo el imputado en el momento de cometer el hecho, Ujú. y un montón de otros elementos. Y el juez dice, mire, no me alcanza con lo que usted me dice, señor fiscal, así que lo mando a la casa. Wow. Entonces, claro, con la misma norma, de pronto, algunos jueces son más garantistas, otros no. Y otros ¿Sí? no. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Porque es muy apasionante todo esto. La gente yo creo que está en su casa ya atenta a todos los detalles también y millones de preguntas que puede tener para muchísimos próximos casos que vamos a estar hablando seguramente también. Perdón, Carlos, vos con abogado también me imagino que recibís todo tipo de consultas, me imagino, en todo tipo de casos también, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Si bien es cierto, soy especialista en derecho penal y procesal penal, Bien. sí, obviamente tenemos en el estudio también, aparte de tomar yo otros tipos de casos, cuando me sobrepasan tenemos gente especializada en derecho de familia, como sí también en derecho comercial, como para, digamos, dentro del mismo estudio en el cual yo trabajo con mis colegas, Eso. poder tratar todo tipo de temas. ¿Cuáles son los casos más pedidos para que la gente también sepa que se puede comunicar con vos ante cualquier situación, digamos, legal? Viste que uno no sabe. La señora está en su casa, está el trabajador ahí también. Hay situaciones puntuales, aparte de visitarte en España, 355 de la ciudad de Cipolletti, está publicado el numerito también. ¿Cuáles son las consultas legales que te pueden hacer para que puedan acercarse, digamos, y sacarse esa duda? Totalmente. Derecho penal, todo. Derecho penal, todo. Por ahí, de pronto, algunas cuestiones de familia que son muy complejas no las hacemos. Bien. No las hago yo, pero las hace mi compañera o mi compañero, también comercial. Así que cualquier tipo de inquietud Por que tengan. ejemplo, eh, Carlitos. por, y, por ejemplo, de pronto una sucesión muy compleja Bien, donde hay muchos bienes. bien, Entonces ahí lo hace mi compañera. Por ejemplo, sociedades, constitución de sociedades, lo hace mi compañero. Yo más bien. me dedico a derecho penal y procesal penal. No asesoramos por teléfono, simplemente con la duda que tenga, Perfecto. las personas se comunican con nosotros o conmigo al teléfono que está en pantalla Bien. y ahí podemos ver si lo trato yo o si se lo delego a mis compañeros. Viste que hay Como si mucho para también, eso. si bien es cierto, estoy en Chipoleti, puedo trasladarme a la ciudad de Neuquén. Ahí en tribunales hay lugares donde
Los abogados Bien. podemos atender a las personas, así que no hay inconveniente tampoco para que la persona tenga que viajar. Mucha gente solicitando todo, inclusive hay familia, padres que no pueden ver a sus hijos, violencia de Totalmente. género, trabajos. Vamos a hablar de esos temas. Vamos a hablar de esos temas también. Gracias, Carlos, porque la verdad que nos preguntan mucho también y hay mucha gente seguramente esperando alguna respuesta. Y bueno, el mejor asesoramiento de un profesional, por supuesto, como vos. El número es 299-625-5331, para los que están en radio, AM550, FM97, 299-625-5331. En España, 355 de Cipolletti. Igual acá en la producción tenemos consultas también y te vamos a preguntar de todo, Carlos. En las próximas vamos a ir sacándole seguramente el jugo con casos puntuales y de la actualidad también. Tal cual, la idea de pronto es que vos recibas durante la semana inquietudes que tengan, me lo transmitís y preparamos el tema como para que la gente tenga acceso a información que de pronto no la tiene, ¿sí? Porque Excelente. muchas veces las noticias se dedican a tratar el tema puntual, pero no dicen por qué pasa esa cuestión. Exactamente, Eso es exactamente. importante. La verdad que es muy importante tenerte, Carlos Caroselli, querido. Y además, importante, una mención muy importante en este abril, que no fue un detalle menor también, ya que te damos la bienvenida a Tardes de Primera, que bueno, sos excombatiente de Malvinas, Carlos, nada más y nada menos. Tenemos imágenes, contanos un poquito de esta pequeña, gran, enorme experiencia para terminar de este bloque también en esta fecha tan importante. Sí, Hugo, teniendo más o menos unos 15 años me fui a la Marina y empecé una carrera militar, estuve hasta los 24 años. Qué bárbaro. Y allá por el conflicto de Malvinas yo apenas tenía 20, donde participamos 22 años, donde participamos del conflicto de Malvinas. Yo en ese momento estaba a bordo del portaaviones 25 de Mayo. Qué bárbaro. Y sufrimos el acoso permanente de los submarinos ingleses que buscaban o bien hundirnos a nosotros o hundir al crucero General Belgrano. Tuvimos la desgracia de que hundieron al Belgrano por un pequeño descuido estratégico que teníamos en ese momento. Fue expuesto el crucero Belgrano prácticamente con poco menos custodia que tenía el portaaviones en ese momento, por eso lograron hundirnos. Y allí perdí un montón de compañeros y para mí fue un honor haber participado defendiendo a nuestra patria en aquellos tiempos. Obviamente soy partidario de que las guerras no deben existir, sobre todo hoy, donde tenemos tanta información y tantas imágenes vivas de lo que es realmente una guerra. Podemos llegar a la conclusión tranquilamente de que las guerras así de esta manera no deberían existir. Qué bárbaro, Carlos. La verdad, muy sorprendido y muy agradecido también de todo, de parte de todo este aplauso enorme por ese gran gesto, por estas imágenes, tu relato. Un héroe, la verdad, gracias en serio por esta experiencia increíble que nos compartís y más en esta fecha. Y bueno, un placer tenerte entonces. La próxima semana nos volvemos a encontrar con más consultas seguramente de la gente y toda la actualidad y todo lo que va a ir sucediendo, ¿sí? Así lo haremos, Huguito, ningún problema. Bueno, Carlos Caroselli, abogado, nuestro abogado de Tardes de Primera. Aplauso enorme, gracias, Gracias por tu tiempo. Gracias. Hasta luego, Huguito. Sí.